Saludo cordial para todos los hermanos y amigos en este hermoso día que Dios nos ha regalado, y es una bendición poder compartir con ustedes nuevamente la bendita y eterna palabra de Dios. Bueno, hay mucho que hablar de la Biblia, hay bastante que hablar de la palabra del Señor, y en esta mañana yo quiero hablar acerca de un tema. El tema de hoy lo vamos a titular Las dos simientes. Yo quiero hablar de esto, de las dos simientes. Vamos a hablar qué nos enseña la Biblia acerca de esto. ¿Por qué quiero tocar este tema? Estaba hablando con un hermano estos días. El hermano pues es de una organización que yo no quiero mencionar para no causar indisposición en algunas personas, que de todas maneras pues les amamos aunque no crean como nosotros creemos. Pero quiero hablar de este tema de las dos simientes porque en el caso del hermano William Marion Branham, el profeta de Dios para este siglo, él es cuestionado porque dicen que habla acerca de la simiente de la serpiente. Bien, el hermano Branham no solamente habla de la simiente de la serpiente, él habla de las dos simientes. Entonces yo no quiero hablar del hermano Branham en este momento, yo quiero hacer claridad acerca del tema, porque yo quiero que hablemos de lo que la Biblia dice. Aquí no importa lo que el hermano Branham dijo, o qué no dijo, o qué dice la iglesia tal, o qué dice el hermano tal. No, acá no importa lo que iglesias, profetas o personas digan. Aquí importa lo que la Biblia dice. Si el hermano Branham no habla de acuerdo a la palabra de Dios, qué pena con el hermano Branham, pero él no valdría nada, no tendría sentido su predicación ni su ministerio, y no importa cuánto revuelo haya causado a nivel mundial si lo que él dice no está en la Biblia, ¿ve? Entonces, por eso quiero hacer énfasis, respeto al hermano Branham, respeto su ministerio, y yo personalmente creo que es un hombre de Dios, yo creo que él es un hombre de Dios. Pero pues vuelvo y les digo, no importa lo que él diga o no diga, si lo que él dice no está en la Biblia, pues hay que echarlo a la basura. Pero si lo que él dice es lo que la Biblia dice, entonces queda claro que es un profeta de Dios, es un hombre de Dios. En mi concepto lo es. Entonces yo quiero hablar acerca de esto, de las dos simientes. Se habla mucho de la simiente de la serpiente. Yo no sé por qué tanto misterio con el asunto de la simiente de la serpiente si la Biblia lo dice. Pero está bien, dejémoslo del hermano Branham a un lado y dejémoslo de las iglesias a un lado. Vámonos a la Biblia. Capítulo 13 del Santo Evangelio según San Mateo y el versículo 24. San Mateo capítulo 13 y el versículo 24. Ahorita no vamos a escuchar ni al hermano Branham, ni a las iglesias, llámese como se llamen, católicas, evangélicas, protestantes, no importa cómo se llamen, vamos a escuchar a Cristo Jesús, su palabra. Capítulo 13 y el versículo 24 de San Mateo dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vamos a comenzar aquí. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de una parábola y está hablando de dos semillas. Una que fue sembrada en el campo por un hombre y otra que fue sembrada por otro sembrador en el mismo campo por otro hombre. Jesucristo lo declara como el enemigo, un enemigo del que sembró la primera semilla. Repito el versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuántas semillas fueron sembradas? ¿Cuántas semillas fueron sembradas? Dos semillas en el mismo terreno y casi por el mismo tiempo. Una fue sembrada en el día, se entiende, pero la otra fue sembrada mientras los hombres dormían, se supone que era de noche, ¿ve? Y se sembró la cizaña. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo.
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Las dos cosas van a crecer juntas. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Quién está hablando de esto? Jesucristo. Dos semillas. Él no da más explicaciones, él sigue presentando otras parábolas, la semilla de mostaza, parábola de la levadura, el uso que hace Jesús de las parábolas. Bien, pero vamos al versículo 36. San Mateo 13:36 dice, entonces despedida la gente, se fue la gente que estaba escuchando las parábolas, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, oiga bien, ya en una reunión más privada, ya no estaba la gente, sino Jesús y sus discípulos. ¿Jesús y quién? Sus discípulos, sus más allegados, sus más cercanos. Acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Me llama la atención que ellos no dicen, explícanos la parábola de la buena semilla y de la mala semilla, ¿no? Ellos les llama mucho la atención la cizaña. Explícanos eso. Aquí está Jesús explicando. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es ¿qué? El mundo. El campo es ¿qué? El mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces, hay hijos del reino y hay hijos del malo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Eso está diciendo Jesús. Ojo que es Jesús el que dice esto. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién sembró la cizaña? El diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien, ahora vamos a usar un poquito la inteligencia espiritual. Vamos a usar un poquito la razón de gente que estudia la Biblia y que estudia la palabra del Señor. Jesucristo claramente nos dice que las dos simientes son hijos de Dios e hijos del diablo. Ahora viene mi pregunta. Para ustedes, lectores de la Biblia, para ustedes, pastores, para ustedes, predicadores del Evangelio, que les da miedo hablar de estas cosas desde el púlpito. ¿En dónde fue sembrada la primera semilla? ¿De Dios? ¿Y de dónde salió el primer hijo del diablo? ¿En dónde fueron sembradas por primera vez estas semillas? ¿De dónde vienen por primera vez estos dos padres? Porque hay padres, el diablo es un padre y Dios también es un padre. Porque si el diablo tiene hijos, es padre. Jesucristo en una ocasión le dijo a los escribas y fariseos, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Él claramente les dijo que el papá de ellos era el diablo. Oraban, iban al culto, leían la Biblia, se la sabían de memoria, ayunaban, daban diezmos, cantaban, alababan, gritaban, supuestamente glorificando a Dios, pero Jesús les dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Cuál es la razón? Querramos o no querramos, nos guste o no nos guste, nos tenemos que ir al Génesis, de donde salió el primer hijo del diablo, y también en donde está el primer hijo de Dios. Adán es el primer hijo de Dios. Y el primer hijo del diablo, la Biblia dice que es Caín. Eso no cabe duda. Cualquier lector de la Biblia, cualquier niño de 5 años lo entiende. Cualquier creyente lo entiende. Entonces, ¿en qué terreno fueran sembradas estas dos semillas? ¿En qué terreno fueron sembradas estas dos semillas? ¿De dónde salieron los hijos de Dios? ¿Y de dónde salió el primer hijo del diablo? Nos tenemos que ir a la barriguita de Eva. Allá nos tenemos que ir a la barriguita de Eva. Resulta que a la señorita Eva la engañó una serpiente. Pero no vaya a creer que es una culebra de esas que se arrastran por ahí comiendo ratones. No.
La Biblia me habla a mí, dice que la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Esa serpiente estaba en el Edén. ¿Qué forma tenía? Yo no sé. Eso lo dejo para que Dios se lo revele a usted que estudia la Biblia y que ora para que Dios le dé revelación. Pero yo sí quiero hablar de algo. En el Edén habían dos árboles. Uno que se llama el árbol de la vida y uno que se llama árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, yo no sé si usted cree que esos árboles son árboles como los de mangos o los de aguacates o los de naranjas o los de limones. Pero yo no conozco ningún árbol literal, que cuando yo vaya y me coma su fruto me dé vida eterna. Yo no conozco ni de manzanas, ni de aguacates, ni de naranjas, ni de lo que sea. Yo no conozco ningún árbol literal que dé vida. Allá había un árbol de vida. Ese árbol tiene que ser simbólico. Ese árbol es simbólico, representaba a alguien, representaba a algo. ¿Cuál es el árbol de la vida? ¿Cuál es el árbol que cuando yo me acerco a comer de su fruto me da vida eterna? Pues ese se llama Cristo. ¿Y qué es Cristo? El verbo de Dios. ¿Y cómo se manifiesta el verbo de Dios? En un hombre. Dios siempre habla a través de un hombre. Sea en el Edén, sea en el desierto, sea en Jerusalén, sea en la iglesia, sea donde sea. Si usted quiere escuchar a Dios, tiene que escuchar a un hombre que le ofrece un fruto que da vida eterna. El que oye mis palabras y las cree, tiene vida eterna. Entonces, árbol de vida es un hombre que habla la palabra de Dios, que trae un mensaje de vida y de salvación. Y entonces si el árbol de la vida es un hombre lleno del Espíritu Santo, entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿quién es? Ahí hay una serpiente que habla. Ahí hay una serpiente que le dice a usted que si come de lo que Él le da, usted tiene vida eterna, y está hablando con Eva. Si tú comes de mi fruto, yo no sé si usted todavía cree que es una manzana, pero déjeme decirle que esa manzana, ese fruto, lo que se haya comido Eva, tuvo una influencia aquí en su barriguita, en su estómago. Eso produjo una criatura, eso produjo un ser, eso produjo un ser lleno de odio, un ser lleno de homicidio, un ser lleno de todo lo que produce la carne, porque así dice la Biblia. Claro que eso lo produjo en el vientre de Eva. ¿Cómo? ¿Qué se comió Eva? Bueno, pues según Proverbios 30 y el versículo 20, por ahí nos da una pista. Yo no sé si usted la quiere creer o cómo lo quiera aplicar. Pero mi Biblia dice que la mujer adúltera come, limpia su boca. Proverbios 30, 20. La mujer adúltera come, limpia su boca y dice, no he hecho maldad, aquí no pasó nada. ¿Qué boca se limpia una mujer adúltera? ¿Qué es lo que come una mujer adúltera que limpia, come su boca y dice, aquí no pasó nada? La señorita Eva allá se comió lo que se comió, eso produjo en su vientre, tuvo una trascendencia en su vientre, y de ahí nos salió un hijo de la serpiente, un hijo de Satanás, un hijo del diablo, un hijo con una naturaleza criminal, y eso sí, irreligioso, porque creía en Dios. Ese hijo del diablo se fue a ofrecer un altar a Dios bien hermoso, bien bonito. Trajo de los frutos de la tierra bonitas flores. Usted puede imaginarse el altar de Caín. Yo creo que buena música, porque ese Caín es el papá de los mejores músicos del mundo según Génesis. Dice la Biblia que por el linaje de Caín fue que nacieron los mejores músicos, los que tocaban flauta, arpa, instrumentos de música. Así que Caín debe de tener una buena orquesta en su iglesia. Le sonaba muy bonito el culto. Muy bonito el altar hermoso, como pasa hoy día, ¿no? Templos hermosos, hermosas torres, hermosas fachadas, donde se predica un evangelio podrido, un evangelio vinagre, un evangelio agusanado. Resulta que Abel también hace su culto, pero el culto de Abel es un culto un poquito más raro. Ese culto de Abel no tiene mucha gracia, el altar no es tan bonito, nos imaginamos que era una piedra. Y lo que él va a ofrecer es un corderito manso,
que lo va arrastrando hasta el altar, lo coloca sobre ese altar y con una piedra con filo o alguna herramienta le cortó el pescuezo a ese cordero y lo ofreció en altar al Dios de la gloria. Y yo no sé qué era lo que tenía Abel. Mi Biblia dice que tenía revelación. Abel tenía revelación porque mi Biblia dice que tenía fe. Por la fe Abel ofreció mayor sacrificio que su hermano Caín. Oh, ¿no sería que es que Abel por el Espíritu Santo estaba mirando al Calvario? ¿No sería que el Espíritu Santo le estaba mostrando a Abel que se necesitaba una sangre inocente, que se necesitaba un ser inocente para poder entrar al reino de Dios después del pecado que cometió su mamá? Y su papá también, porque de alguna manera Adán también pecó, dice la Biblia. Pero hay una cosa que dice por ahí el apóstol Pablo, ¿no? Adán no fue engañado, dice Pablo. Por allá dice Pablo en Timoteo, capítulo 1, primera de Timoteo 2:14. Primera de Timoteo 2:14, dice el apóstol Pablo que Adán no fue engañado. Vamos a meditar un momentico ahí en ese acto. Resulta que la señorita fue y pecó. Eva hizo lo que hizo, se comió su manzana, entre paréntesis, porque yo no creo eso. Pero como la mayoría de la gente cree en manzanas, vamos a suponer que fue una manzana. Se comió su manzana y la señorita de esa manzana que se comió quedó embarazada. Hay un bebé ahí que no es de Adán. Por lo menos mi Biblia no dice que sea de Adán. En ninguna parte donde la Biblia habla de la descendencia de Adán menciona a Caín. Usted eso lo puede leer, le doy las citas bíblicas. Descendientes de Adán, Génesis 5. Primera de Crónicas 1:1. Habla de los descendientes de Adán. Caín no aparece ahí. En Lucas 3:23 al versículo 38 nos habla de la genealogía de Jesús. Y esa de genealogía de Jesús se devuelve hasta Adán y por ahí no mencionan a Caín. En Lucas 3:23 nos habla de la genealogía de Jesús. O sea, genes de Jesús. O padres de Jesús. O ancestros de Jesús. Y se nos devuelve la Biblia, pasa por Adán y llega hasta Dios, pero Caín no aparece entre los descendientes de Adán. Ahora, si la Biblia no me presenta a mí a Caín como un hijo de Adán, entonces ¿de quién es hijo? Mi Biblia dice que del diablo. ¿Cómo lo engendró? Ahí se los dejo de tarea. Volvemos en unos minutos, cortamos aquí y volvemos en unos instantes con otra parte de esta enseñanza.